¿por qué dejar a Claudia en la presidencia? Pues porque si algo tiene Claudia es que ella representa un dogma, ¿no? Ella proviene de una familia comunista, nunca ocultada, nunca avergonzada y muy respetable, ¿no? Ella fue formada en ese dogma. Ella es una mujer catequistamente izquierdista, sí, ¿no? Y por tanto tiene un apego, digamos, y una lealtad a esa ideología. Dice el dicho que segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Necesitan una actriz, ¿no?, que la supla. Y entonces por algo escogieron a la anterior para la primera, porque era la mejor. ¿Qué es lo que se están peleando entre ellos? El poder. ¿Tan temprano? Pues sí, porque el poder se empieza a pelear desde ahorita, ¿no? Finalmente todos quieren... Hablando para 6 años. Claro, todos quieren la grande. Ahora, para llegar a la grande se necesita la chica, ¿no? Familia Atípica, muy buenos días. Hoy es domingo, hoy es día de platicando con un ser humano que ustedes lo aman aquí en Atípical, lo quieren muchísimo, que lo han pedido 1000 veces, que finalmente ya pudimos tenerlo aquí, el gran doctor Pepe Newman, miembro de la familia Atípical, hermano de nosotros. Bienvenido, Pepe. Gracias, mi querido ya Carlos. Ya te extrañábamos por esta televisión. De verdad, muchas gracias por tu invitación y muchas gracias a toda la familia Atípical. Carlos siempre me ha comentado, les agradezco mucho su aprecio, de verdad. Aquí me tienen las órdenes. Te quieren mucho. Bueno, a ver, no voy a juzgar para que no me regañes, pero sí te voy a hacer preguntas. Venga. Hace poco entrevisté al abogado Ernesto Canales, regio, que escribió un libro bastante interesante sobre algunos de los casos que a él le ha tocado defender o atacar. Un libro muy entretenido. Sabes que Ernesto, gran abogado, gran ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente en la plática caí en algo que no me había dado cuenta. Él me estaba platicando cómo aprendió al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Luego me platicó cómo lo soltó rapidísimamente Peña Nieto, mandando un grupo así gigantesco, legal, a Monterrey para que lo saquen inmediatamente de la cárcel. Duró 19 horas él en la cárcel. Se le demandó por un caso de que era usar los helicópteros del gobierno para que vayan con sus amigos a su rancho, o sea, del uso indebido, y se habló de lo que hizo Peña Nieto para que Rodrigo salga inmediatamente de la cárcel y demás. Sin querer, porque no era el objetivo del programa, sale la reforma judicial. Y ahora resulta que la reforma judicial va a funcionar como ha funcionado siempre. Nada más cambió de nombre el partido. El presidente sigue dominando, sigue mandando, sigue diciendo a quién meter a la cárcel, a quién no meter a la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Total, que Morena ha cambiado, pero no ha cambiado en nada. Ha repetido la historia. Lo único que ha cambiado es que ha agregado más nombres de priistas y de panistas como nunca en su vida. Punto y aparte. Luego vino Enrique Vargas, líder del Senado del PAN. Me platica cómo estuvieron a punto de agarrarse a madrazos ese día en el Senado. Así estuvieron. Que los de Morena no aguantan una queja de la oposición sin que se enojen, que son una pinche bola de resentidos de quinta categoría, que son unas basuras. Para no criticar ni cuestionar nada, tienes a una presidenta que a huevo quiere que le digan presidenta cuando semánticamente es presidente, no presidenta. Pero bueno, quiere que le digan presidenta, que repite
pero en mal rollo las mañaneras. No es chistosa, no es graciosa, no es sarcástica. Quiere imitar a Andrés Manuel, hablando como Andrés Manuel. Inclusive un paralelismo a mí, cuando me mencionó hace un par de semanas, dijo lo mismo que Andrés, pero ve la mano. ¿Cómo se llama? Gritan Alarraqui. Ni siquiera dijo Alarraqui, dijo Alaraqui. Igual que Andrés, igualito, igualito, igualito. Lo cual ya hay como respuesta, ya le dije, ok, tú lo pediste, lo tienes. Titina como antes. Pinche doble, eres el doble de Andrés. Dicho este antecedente tan grande, ¿qué está pasando en México? ¿Alguien nos puede explicar qué está pasando en México? Ay, mi querido Carlos, la tarea es compleja. Yo creo que los supuestos de la tarea son bastante más fáciles, pero de ahí de explicar una explicación completa, desplegar una explicación completa y detallada, por lo pronto tomaría mucho más tiempo. Pero digamos, yo pienso que en términos básicos, lo que estamos viviendo es la llegada de un grupo, ¿no?, que vino gestándose en México muchos años atrás y que hizo todo lo posible por llegar al poder, que en su momento le puso veladoras al exgobernador Cuauhtémoc Cárdenas y con Cárdenas no llegó, 88, 94, 2000, y en eso aparece este otro sujeto, Andrés Manuel López Obrador, y empezando por el propio Cuauhtémoc, se le hincaron, ¿no?, quedando de lado, por ejemplo, el Porfirio. Pero una vez más, este grupo quería llegar al poder y lo que no había logrado con Cárdenas se lo encomendaron a Andrés Manuel y Andrés Manuel los trajo al poder, ¿no? Con esa razón basta para entender por qué lo adoran. Les hizo el milagro, ¿no? Les hizo el milagro, primero. Si les hizo el milagro, pues es el santo. Por si fuera poco, la personalidad de él es una personalidad mesiánica. Soy el santo, ¿no? Soy. No solo les hice el milagro, no se confundan, sino les hice el milagro porque soy milagroso. Claro. Entonces junta el hambre con las ganas de comer. Habiendo llegado al poder, lo que queda claro es que han repetido lo que les permitió llegar al poder. Entonces, ¿qué están repitiendo? Pues están repitiendo el camino del milagro, ¿no? Cuando algo te prueba bien, que son 2 cucharadas en la mañana, tirar 3 polvos en la tarde y 1 cucharada en la noche, si te prueba bien, pues lo repites, ¿no? Claro. Entonces estamos viendo que lo repiten. Y lo repiten hasta el cansancio, y yo me lo explico, harían mal en no repetirlo, pues sí es el camino de la victoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí saben hacer? Empezando por Andrés Manuel. Saben mentir, ¿no? No voy a entrar en detalles, ¿no? Lo hacen muy bien. Pero saben mentir, ¿no? Entonces ellos son diferentes, ¿no? 2, ellos no roban, no traicionan, no suben la deuda. 3, ellos sí conocen al pueblo. 4, ellos representan al pueblo. 5, ellos sí saben lo que el país necesita. 6, ellos no son tramposos, ojetes ni malos, ¿no? Bueno, todos sus dogmas, entonces, ¿qué hacen? Pues lo repiten. No importa que la realidad los desmienta. Otra cosa que saben hacer es saber sacarle la vuelta a la realidad. Desde no tengo datos hasta eso no es cierto, ¿no? Hasta contraatacarte diciendo, dices eso porque dices mentiras y dices mentira porque eres malo. ¿Qué otra cosa sí saben hacer? Saben repartir dinero, ¿no? Eso les permitió en buena medida llegar. ¿Qué otra cosa sí saben hacer? Saben inventar proyectos faraónicos, ¿no?, que económicamente no van a funcionar, pero políticamente sí han funcionado, ¿no? En el sureste del país hacía falta mano de obra, hacía falta más bien trabajos para mano de obra. Entonces había que hacer algo grandotote que impresionara y que le diera mucho trabajo a mucha gente. A ver, ¿qué hacemos, jóvenes? ¿Un tren? ¿Te imaginas un tren? Es trabajo para mucha gente por mucho tiempo.
Y una vez que el tren está terminado, pues hay que funcionar, o sea, aquí va a haber trabajo, entonces hacemos un tren. Oiga, pero no tienen estudios, no tienen planos, no saben el impacto, no saben cuánto cuesta, entonces es un poco inseguro hacerlo así al troche y moche. Así lo hacen, ¿no? Así lo hacemos y en el camino vemos, ¿no? Ahora, el tren no está terminado, hay que seguirle gastando. Cuando terminen, el tren no va a tener clientela, habrá que seguirle gastando. La refinería de Dos Bocas, ¿por qué ahí? Porque ahí hace falta trabajo. Oiga, pero no hay ductos para llevar el petróleo y refinar hasta allá, no importa, luego vemos. Oiga, pero una vez que termine, no hay ductos para sacarlos, no importa, luego vemos. Y su pregunta ya me molestó porque es una pregunta insidiosa y mala, ¿no? Entonces, eso es lo que saben hacer. Por otro lado, ¿no? Tienen muy claro que si eso los llevó, pues es el camino para repetir. Entonces, dogmas derivados, ¿no? No se vale reconocer errores, ¿no? Porque imagínate, reconocer un error sería aceptar que lo que dijeron fue, ¿no? O erróneo o mentira. Entonces no se vale. No se vale aceptar que ninguno de los nuestros es malo, traiciona o roba. Oiga, pero que fulano, sí, pero no es cierto, ¿no? Eso es lo que saben hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que saben hacer, ¿no? Eso los llevó al poder, ese es el dogma, a eso le apuestan para quedarse en el poder. Y en el camino, pues vamos cambiando, quitando, haciendo a un lado todo lo que nos puede estorbar, ¿no? Nos pueda desviar o nos pueda poner en riesgo la posibilidad de quedarnos. Entonces estamos viendo pues la ¿cómo se diría, no? La 100.400ª reproducción de la misma comedia musical. Y de ahí no van a salir. Ok, el objetivo es tener el poder por el poder. Sí. El poder te da lana. El poder te da vistas. Tener el poder porque ellos desde hace muchos años han pretendido ser los dueños del evangelio de la buena nueva, ¿no? Si la población ya les dio el voto, eso prueba, ¿no?, que estaban en lo correcto. Eran los enviados de la buena nueva, ¿no? Entonces, primer motivo para llegar, pues cumplir la buena nueva. Segundo motivo para quedarse, pues seguir cumpliendo la buena nueva, ¿no? Oye, pero que algunas de las cosas que hacen no han funcionado, no es cierto. Oye, pero que aparte no es cierto que no roben, si roban, no es cierto. Oiga, pero aparte de que no iban a subir impuestos y subieron préstamos, y no es cierto, ¿no? Entonces una máquina de afirmaciones necias, ¿no?, y de negaciones igualmente insostenibles. Ahora, todo esto, dice el dicho que segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Yo no sé de teatro, pero dicen, ¿no?, que cuando se pone una obra de teatro los productores buscan a las mejores artistas, claro, ¿no? Pero luego termina la temporada y quizá ese artista tiene compromisos, entonces necesitan una actriz, ¿no?, que la supla. Y entonces por algo escogieron a la anterior para la primera, porque era la mejor, ¿no? Segundas partes nunca fueron buenas. En este caso escogió de su elenco, ¿no? Y entonces de su elenco él escogió lo que a él le pareció lo mejor. Y seguramente él sigue pensando que es lo mejor. Lo cual no quiere decir que los demás piensen que es lo mejor. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues segundas partes. ¿Y dónde empiezan? Porque es un secreto a voces. La madriza que se traen entre ellos. Es a raíz de que quieren más poder. O sea, todo el mundo habla de la rata de Monreal, diciendo ya traicionó a Claudia y es más viva que Claudia, ya se la... Y no lo dudes, porque Monreal no tiene un pelo de tonto. Bueno, recordemos que una de las cosas innegables en Andrés Manuel es que siendo una figura de la oposición, ¿no?, durante muchos años estuvo en la brega compitiendo con todos los demás. Y es bien cierto que en el camino se llevó, desbarrancó, dislocó y superó a todos los demás, ¿no?, incluyendo el top 10 de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no?, que era la gran figura de la izquierda. Pues el otro llegó y le dijo con permisito no, al punto de que Cuauhtémoc le abrió la puerta a él y no a Porfirio, con quien quizá había una deuda histórica mayor. Entonces,
es incuestionable que Andrés Manuel tenía rasgos de personalidad peculiares que lo hacían único y a la luz de los hechos lo hicieron triunfador, ¿no? Tú puedes heredar lo que otro dice, puedes heredar lo que otro hace, pero no puedes heredar el modo de ser como el otro es, ¿no? Y aquí la personalidad peculiar de Andrés Manuel, léase en mi interpretación, su patología muy clara, definida y conocida, pues no es exportable. Yo me puedo hacer el loco, ¿no? Pero si no lo estoy, no me va a salir. No. Puedo copiar los gestos, ¿no? Pero es muy difícil que mi organismo reaccione de una manera diferente a como yo soy. Y él era así, ¿no? Lo que siempre he repetido, su incesancia, esa capacidad de no estarse quieto, esa capacidad de estar todo el día duro y dale, durante 30 años, a cualquiera, estadísticamente normal, agota, a cualquiera. Esa facilidad con la cual él desoía, ¿no? Rebatía y negaba lo que no le convenía, es única, ¿no? Es propia de un trastorno psiquiátrico muy claro. No es fácil copiarlo. Alguien sugiere que Titina tiene que hacer la mañanera y lo que deciden en el equipo de ella es menos tiempo y más secretarios invitados y menos participación de ella. Resultado, a 12 semanas. ¿Cuál es? No tiene rating, cae muy mal, yo no lo invento, o sea, ¿qué tal te cae Sheinbaum? Se me hace inmamable, es muy sangrona, me cae mal, no tiene empatía con nosotros, todas las respuestas que conocemos. Y a pesar de esto, le vale más. Y sigue imitando a Andrés Manuel, cuando es una pésima actriz, no sabe actuar y no tiene carisma y no es simpática. O sea, Andrés, con todo lo que lo he odiado toda mi vida, sí le reconozco, es muy simpático. O sea, sí puedes empezar a cenar y acabar la cena y pedir un coñaquito después para seguir con él. Con Claudia, me da la cuenta, por favor, a la mitad de la carne y te vas. O sea, pero tampoco es culpa de Claudia, así es ella. No, o sea, tampoco le estoy criticando. ¿Cómo se les ocurre tratar de hacer una imitación de alguien que es imposible imitar? Mal, ¿no? Yo diría que más bien la pregunta es, ¿cómo se le ocurrió a Andrés Manuel dejar este tinglado? Sí. ¿No? El hecho de que él tenga un trastorno de personalidad no quiere decir que es tonto. No. Absolutamente. De acuerdo. ¿No? Quiere decir que él tiene sus obsesiones, sus compulsiones, sus impulsos muy característicos, pero esto no lo hace un individuo tonto, ¿no? A mí me queda claro que si la intención de él de toda su vida fue llegar al poder, ¿no? Conforme se acercaba el final, ¿no? Pues la continuación obvia es quedarse en el poder. Claro. Y entonces llegó el momento en que dijo, ¿qué hago? ¿No? Busco la forma de reelegirme, ¿no? Pues no es tonto, ¿no? Y a la luz de las circunstancias calculó que era algo inviable. Puedo pensar que se le antojó, pero lo que vemos es que no tomó por ahí. Ahora, no quedándome, ¿qué hago? ¿No? Entonces él hizo su alineación, ¿no? Como todo entrenador, ¿no? Sí. ¿A quién ponemos de portero? ¿Y a quién ponemos de delantero? ¿Y a quién ponemos así? Y supongo que él vio la conveniencia de cada uno de ellos para cada uno de los roles del equipo, ¿no? Entonces, ¿por qué dejar a Claudia en la presidencia? Pues porque si algo tiene Claudia es que ella representa un dogma, ¿no? Ella proviene de una familia comunista nunca ocultada, nunca avergonzada y muy respetable, ¿no? Ella fue formada en ese dogma. Ella es una mujer catequistamente izquierdista, sí, ¿no? Y por tanto tiene un apego, digamos, y una lealtad a esa ideología. En ese sentido es hard rock, ¿no? Pero mucho más que Andrés, además. Sí.
porque ella es dogmática. Ella es ¿no? neta. Sí, ella es dogmática, ¿no? 2 más 2 dan 4. En la lógica Andrés Manuel, 2 más 2 da lo que me convenga, Sí. ¿no? A lo mejor 2, pero no me hagan caso, ¿no? Entonces por eso la dejo ahí al frente, ¿no? La que tiene que dar la cara finalmente, pues es la respuesta, y la respuesta es el dogma. No se vaya a apartar de la religión. Ahora, a los demás los dejó pues como, ¿no? A la izquierda, a la derecha, defensa, y cada uno es miembro de esa alineación, pero cada uno tiene que hacer méritos, ¿no? Para preservarse en la alineación y, de ser posible, ascender a jefa del equipo en la siguiente, ¿cómo se llama? Ronda, ¿no? ¿Qué es lo que se están peleando entre ellos? El poder. ¿Tan temprano? Pues sí, porque el poder se empieza a pelear desde ahorita, ¿no? Finalmente todos quieren... Hablando para 6 años. Claro, todos quieren la grande. Ahora, para llegar a la grande se necesita la chica, ¿no? Yo cómo voy a aspirar a treparme a la grande si me bajo desde ahorita. No, pues no me puedo bajar. Entonces hay una competencia natural. ¿Y por qué entonces no? Porque entonces todos reconocían a Andrés Manuel, al jefe superior e indiscutible, ¿no? Cuando a alguien se le atravesó, él dio cuenta de él, ¿no? Se le atravesó Porfirio, se le atravesaron los chuchos, y al que se le atravesó, él se lo atravesó. Hoy en día, ¿no? La situación es diferente. Entonces todos tratan de congraciarse, no solo con él, sino con la imagen de él, ¿no? Todos quieren ser más papistas que el Papa. Todos quieren ser la viva imagen de los valores postulados con él. Todos quieren ser el legítimo representante, ¿no?, de Dios en la tierra. Ellos creen que el que va a definir el próximo candidato es Andrés, no Claudia. Ellos creen. Yo diría, ellos creen que quien llegue con más bonos, ¿no?, más respaldo, más control, a la final tendrá más credenciales que presentarle al que juzgue. Si el que juzgue es Andrés Manuel, pues la persona no es quien juzga, la pregunta es qué quieren todos, llegar con más credenciales, ¿no?, para poder decir yo. Suponiendo que Andrés Manuel no estuviera para entonces, ¿no?, pues aún así ellos van a querer hacer valer las credenciales que lleven. Claro. Ahora, si el juez es Andrés Manuel, pues están pensando las credenciales que a Andrés Manuel le gustan. Entonces estamos viendo una competencia al interior, porque recordemos que hay otro hecho conocido. El partido Morena es una agrupación y un movimiento, pero no es un partido. Y no es un partido porque no está institucionalizado, ¿no? Es un grupo de gente que durante años fue juntando una persona y con quien establecieron compromisos, digamos, unitarios. Entonces, ¿qué une a todos? Su vinculación con Andrés Manuel, ¿no? Por eso Andrés Manuel sigue siendo el elemento central de todo esto, ¿no? Pero no es un partido. Un partido sería cuando las reglas se cumplen porque se cumplen, no para quedar bien con una persona, ¿no? Tampoco es esperable que a los años, el partido Morena tiene pocos años, ¿no?, como para pensar que ya sea una institución añeja y consolidada. No es crítica, es fenomenológicamente dista de ser un partido institucional, tiene mucho de no institucional, ¿no? Entonces, pues estamos viendo la competencia entre todos ellos, situación que debe ser muy difícil para cada uno de ellos, empezando por la presidenta, como tú dices que ella insiste. Sí, pues ella trata de identificarse y trata de deslindarse y de tener una significación propia, de ahí la insistencia en la A, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para distinguirme desde el primer día? Pues que me digan diferente, ¿no? Ella hace lo posible por distinguirse. Ahora, ¿cuándo una persona hace lo posible por distinguirse? Cuando claramente no se distingue, ¿no? Sí, si de entrada todo el mundo dijera, oye, tu papá es fulano, no se parecen en nada, sí, tú no tendrías que afirmar que eres diferente. Claro. Pero si a tu hijo le dices, oye, eres idéntico a tu papá, ¿no? Sí. Pues tengo que decir sí, pero yo soy moreno, ¿no? Claro. Tienes que hacer énfasis. Yo soy como soy. Yo soy diferente. Claro. Entonces, la insistencia de una persona en algo, pues confiesa lo que le falta. No ha de ser fácil para ella. Yo trato de imaginarme en sus zapatos
no ha de ser fácil, nada fácil. Pero ella se metió en eso. Enrique Vargas nos comentó que, según las rumorologías, Sí. no está pasando los mejores días Andrés Manuel. Está muy deprimido, muy deprimido. Está triste, le sobran las horas, no sabe qué hacer, se enoja por cualquier asunto, que no está bien, que no está para nada bien. Y que eso también pudiera ser un factor que rebote con el hijo y con el alcalde dentro del partido. Pues yo no conozco ningún presidente que esté bien cuando termina su periodo de presidente, ¿o tú sí? Yo creo que ser presidente no debe ser ninguna responsabilidad fácil, ¿no? No. En un país como el nuestro, en donde más allá de las facultades que le brinda la ley, en la práctica, el rol de presidente debe ser terriblemente absorbente, ¿no? No tienes un minuto para ti, ¿no? Y después de haber acumulado esa cantidad de actividades, esa suma de atención, ese poder que te facilita todo, ¿no? De pronto decir, ay, nos vemos, ahí les dejo la montera, sí debe ser un proceso muy difícil de sobrevivir, muy. Pero veamos el otro lado, ¿no? Los mexicanos hemos hecho ese cargo, ¿no? Nosotros inventamos la presidencia, ¿no? Y entonces si te vas a la historia, te das cuenta que nuestros rasgos de personalidad social, pues son peculiares, ¿no? Después de la independencia, no habíamos firmado la ruptura con España cuando constituimos un imperio. Sí. O sea, estábamos pensando en una democracia, si lo primero que se nos ocurrió fue un imperio, ¿no? Entonces, de origen no éramos muy demócratas, ¿no? Es decir, pensamos en lo mismo, pero sin el rey de España. Pensamos en un rey, ¿no? Y un rey quiere decir un representante de Dios en la tierra, 1810, ¿no? Solo pues que los pares le dijeron, Iturbide, ¿y tú de qué? ¿No? Lo quitaron. Si no, el primer imperio hubiera durado más. Pero aún ya con la forma republicana, en muy pocos años llevamos al poder a un hombre al que le conferimos un gran poder. Y no solo un gran poder, sino fue presidente varias veces, Antonio López de Santana. Claro. Otra vez un ser providencial del cual no podemos prescindir, ¿no? Sí. Bajaba y subía y bajaba, iban por él, lo regresaban. ¿Qué tan necesario, no? Es un hombre necesario, que no podemos, digamos, escoger un presidente que cumpla con su sexenio y adiós, pues parece que históricamente no. Solo porque Antonio López de Santana lo hicimos a un lado, ¿no? Entonces llegó el joven Juárez. El joven Juárez, el más demócrata de todos, se religió varias veces. Sí, claro. Otra vez, ¿no? El hombre necesario. Claro. El compañero Porfirio Díaz se hizo famoso porque se alzó contra las reelecciones de Juárez, ¿no? Nunca más una segunda vez. Y él se quedó 35 años. Mintió. No hubo elecciones. Entonces punto. El hábito es, a esa familia les da por los santones, ¿no? Imagínate que tuvieras una familia conocida y dijeras, algo tiene, todos los hijos se casan con mujeres mucho mayores. No es casualidad, ¿no? No. Sí, ellas se casan de 25 con hombres de 60 y ellos se casan de 30 con mujeres de 70. Pues es una peculiaridad. Claro. Y después del joven Porfirio Díaz, cuando se fue, pues se armó un guateque aquí, hasta que llegaron, digamos, los del Grupo Sonora. Y finalmente, todo esto acabó estando en las manos de Lázaro Cárdenas, y ahí encontramos otra figura paternal, ¿no? Un Dios sin el cual el país no puede vivir, ¿no? Y después de eso quiso ser Luis Echeverría, ¿no? Y después de eso, pues buscamos otro, hasta que llegamos con él. Entonces corresponde. Sí buscamos a otro. Yo sí lo creo, ¿no? Yo recientemente publiqué una nota en donde fundo mucho en una imagen, ¿no? El origen de las etnias del centro y América intermedia como nosotros, ¿no? Fue el pueblo olmeca, ¿no? Y si te fijas qué peculiar, ¿no?
La figura emblemática y dionisiaca y santísima de los olmecos es una cabeza. Es un ser que solo tiene cabeza. Sí, es cierto. No tiene manos, no tiene pies. Es una inmensa cabeza, ¿no? Que además es yacente, no se mueve, ¿no? Claro. Ahí está. Es un ser pesado, grandotote, ¿no? Ahí está. Tiene los ojos en blanco. No tiene expresión la cabeza olmeca, ¿no? Entonces es una piedra, ¿no? ¿Por qué nuestro atractivo por las enormes piedras? ¿Será que nos causan ternura, nos causan seguridad, nos causan admiración? Pero es una necesidad de creer en un ser dionisiaco, en un ser divinizado, en aquel que nos va a salvar, ¿no? Tenemos esa tendencia. Y por tanto, yo he dicho, no es gratis, ¿no? No es que él se impuso, es que de alguna forma él tiene una característica que convoca una característica de nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos esa afición por seres divinizados, ¿no? Por creer en alguien sobrehumano, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es la otra parte de la película. A ver, hablemos de Latinoamérica. Sí. Cuando tú y yo éramos chicos, el único gobierno civil en toda Latinoamérica era México. Sí. El único. Sí. Puro general. Puro general. Hoy, otra vez está ese deseo, otra vez, de las dictaduras. Están muy plantadas en Nicaragua, Venezuela, Cuba, poquito Chile, bastantito aquí. O sea, Bukele en El Salvador, o sea, empiezas a moverte un poquito, y parece que hay esta atracción fatal que tenemos los latinoamericanos con las pinches dictaduras. O sea, yo entrevistaba en la elección, durante la elección, ¿por quién vas a votar? Por Claudia Sheinbaum, muy bien. ¿Por qué? Pues muy fácil, nos dan dinero. Muy bien. ¿Estás vendiendo tu voto? Sí, pero pues me están dando lana. Ok. Y dime una cosa, ¿no te daba Enrique Peña Nieto, Fox, Calderón, no te daban lana? No, sí, claro que sí me daban lana, pero de otra forma. ¿Cuál es esa forma? De otra forma. Aquí Andrés te la da de otra manera. Entonces, yo interpreto que cuando los siervos de la nación les dan el dinero, les decían lo que luego me confirmaron: este dinero te lo manda Andrés, tu quincena, te manda muchos saludos, espera que doña Rosita siga bien, tu mamá siga bien de salud, y nos vemos el próximo mes. Supongo. ¿Por qué tenemos esa tendencia del famoso Tlatuani? ¿Por qué no tenemos esa educación progresista de mis hijos? Yo soy taxista, a la mucha honra, me partí la compré 3 coches, mis hijos terminaron la carrera en la UNAM y les fue muy bien, y miren, ya son empresarios. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué el amor a los tlatoanis en Latinoamérica en pleno año 2025? Yo soy de los que piensan que origen es destino. Origen es destino. En mi concepto sí, ¿no? Escucho y atiendo la crítica a esta postura, yo la sostengo, ¿no? La frase origen es destino a algunos les suena como maldición, ¿no? En la vida concreta, cuando yo repito esto frente a las personas, me doy cuenta que la opinión se divide. Aquellos que no están contentos con su vida se oponen a la frase. No me diga, estoy condenado a estar mal. En cambio, aquellos que les va bien, les gusta la frase. Tiene usted mucha razón, ¿no? Yo tengo un buen origen, tendré un buen final. Los divide. Sí. Pero más allá de eso,
Yo creo que hay razones históricas en nuestro origen. Nuestros pueblos primitivos tuvieron una estructura estrictamente piramidal en donde muy pocos de la comunidad tenían mucho poder y el resto no tenía poder. De tal manera que teníamos una estructura piramidal, ¿no? En una estructura piramidal, en una sociedad agraria muy dispersa, tu suerte, la suerte de todos los miembros de la comunidad, depende de la relación que tengan con ese, ¿no? Si ese me quiere, si ese me conoce, si ese me acepta, ¿no? Tendré beneficios sobre los otros. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi vida? Quedar bien con ese. Y quedar bien con ese empieza por obedecerlo, complacerlo y consentirlo, ¿no? Nunca desafiarlo. Mi futuro no está en mis manos, sino está en las manos de ese. Entonces la lógica del que está sometido a ese, ¿no? Es congraciarse con ese. Y la segunda es ver la posibilidad de convertirse en ese, ¿no? El sueño es, ojalá yo llegara ahí. Entonces el que está abajo sueña con llegar. Y para ello tiene que competir con otros. La obsesión del que llegó, siendo consciente de cómo era antes, ¿no? Se da cuenta que puede haber otros que quieren acabar con él. Entonces, si la obsesión del que quiere llegar es complacer al de arriba, la obsesión del que ya está arriba es ver la forma de no ser derrotado por el de abajo. Entonces, la obsesión del pueblo de México es llegar y permanecer. ¿A dónde? Ahí. ¿Quiere decir que el eje de la vida social es ese? Sí. Sí. Repetimos la obra que aprendimos. No solo eso, cuando llega la conquista española, pues ellos, no se les olvide, vienen en representación de un rey. Exacto. De dos. Los soldados vienen en representación de los reyes de España, de ¿cómo se llama? De Castilla. De Castilla y Aragón. Sí, ¿no? y Aragón, sí. En representación de cientos reyes. Y los sacerdotes y monjes vienen en representación del rey del mundo, no más. Nada más. No más, ¿no? Entonces, cuando llegaron aquí, ¿qué tenían que hacer? Pues tenían que administrar esto al gusto de los que los enviaron desde allá. Entonces, imagínate la sorpresa y cómo serán aquellos. Cuando llegan aquí se dan cuenta de que estos son pueblos piramidales, es decir, muy parecidos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se encuentran pueblos muy igualitarios? Les hubiera sido muy difícil imponerse. Claro. Pero cuando llegan y dicen, aquí el secreto es, ¿no? Quien gobierna todas esas áreas es, digamos, Moctezuma, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues ponerte en el lugar de Moctezuma, ¿no? Pero a ver. La estructura ya está armada, ¿no? Entonces, venimos de un régimen, digamos, piramidal y fuimos colonizados por otro régimen piramidal. Entonces, ¿de dónde íbamos a sacar un ingrediente social diferente? Somos pirámides. Pero a ver, voy a hacer memoria. Sí. Fidel Castro se le mete a la cabeza que quiere derrocar al dictador Fulgencio Batista. ¿Quién le pagó la boda y la luna de miel? Sí, señor. Ok. Pero porque no quiere que haya dictadura. Nunca habló de comunismo, habló de libertades, habló de más, la riqueza más equitativa, el derecho de tránsito ni se discutía, etcétera, etcétera. Sí, estamos hartos del abuso del tirano. Del tirano, dictador. Ok, muy bien. El imbécil de Daniel Ortega era guerrillero. Él era guerrillero. Él era sandinista. ¿Y quiénes eran los sandinistas? Los que buscan la democracia. Los que buscan acabar con el tirano. El tirano, sí. Y el hijo sigue de tirano. Maduro es un... Pero vete con Chávez, que tiene mucho más valor. Chávez era más riqueza para todos, pero nunca habló de dictadura ni la... López Obrador
nunca habló de quitar los tres poderes y convertir y desaparecer la república y tener a una titina que siga obedeciéndole si no le parten su... No entiendo. A ver, el poder es más que bonito. el hábito. El hábito. ¿No? No el poder. Digamos, todos ellos enarbolan bueno, una causa que es acabar con el tirano, ¿no? Sí. Para establecer un régimen Sí. igualitario. Sí. Ok. Es decir, vamos a quitar al de arriba para que todos seamos más iguales. Lo que te decía, ¿cuál es el sueño del de abajo? Quitar al de arriba. Claro. ¿No? Y una vez que llega arriba, como ha venido de abajo, él sabe que hay otro abajo que está esperando tirarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la segunda preocupación? Pues ya que llegué, ahora me quedo, ¿no? Y entonces, ¿en nombre de qué me quedo? Sí, totalmente en serio, ¿no? Todos los días nosotros vemos reproducir los hábitos. Y entonces cuando decimos, ¿de dónde salió fulano así? Buscamos en dónde estudió, buscando su currículum. No, hay que buscar en sus genes. Y hay que buscar en sus costumbres cuando era bebé. Hay que buscar en las costumbres del papá, de la mamá, de su casa. Y si le buscan, ahí le van a encontrar. Entonces, una vez que llegaron, ¿no? Es, ¿quién garantiza, ¿no?, que se cumpla la igualdad del pueblo? Yo. Por tanto, yo soy necesario, Claro. ¿no? Si yo me voy, ¿qué tal que los malos, ¿no?, vuelven a hacer aquello contra lo que luchamos? Pues el ir para atrás. Entonces, aunque aparezca... Sería una traición mía, por eso no me voy. Aunque parezca una contradicción, claro, es el que llegue en nombre de abajo la tiranía, deriva en tirano, con la diferencia de que él se promueve el tirano bueno, ¿no? Yo sí soy tirano, pero a favor del pueblo. Sí, yo soy a toda Y madre. por tanto yo soy un tirano legítimo, Claro, bueno, honorable y necesario. Y soy un tirano como tú, que estoy contigo. Me criticarán por tirano, es que no me tiren mis intenciones, ¿no? Yo sí soy tirano, pero soy un tirano bueno, ¿no? Y necesario. Sí. Yo me voy y llega uno malo. Cuidado. Y entonces, claro, no, me van a perdonar, pero soy necesario. Y ahí la pregunta es, ¿por qué la gente que lo apoyó para llegar, por qué en ese momento no le chifla, ¿no? Ajá. Te apoyamos para tirar al otro, ¿no? En la medida en que estás yendo el otro, en este momento te vas, ¿no? Quedas seducido. Ahí es el influjo de ¿por qué le creen?, ¿no? Y una vez más digo, porque no conocemos otra forma de organización social que no sea la estructura piramidal en donde hay un ser providencial, ¿no? Es el hábito no es la ambición, ¿verdad? No. Porque ya llegaste a la punta de la pirámide, pues ya no hay más punta. Como no sea permanecer. ¿Mandé? Como no sea permanecer. Exacto. ¿Quieres más punta? Es la punta de las puntas. Claro. O sea, si el puesto ambicionado, con cualquiera de las razones que se esgriman, es ese, ¿tú crees que porque ya llegué ya no lo quiero? No, al contrario. Ya que llegué, me doy cuenta que esto era lo que quería. Y de aquí no me sacan. Ok. Pues es lo que hemos visto repetir en nuestra historia. ¿Hay garantía de que Claudia diga, ya que estoy aquí nadie me quita? ¿Hay posibilidad? ¿O es que o Andrés le dice, cállate y te bajas porque te digo yo? Bueno, en este caso no podemos disociar que la persona que les hizo el milagro de llegar al poder tiene esta personalidad. Claro. Si la personalidad del que los llevó al poder fuera diferente, podríamos tener una expectativa diferente, pero la de él es esta. Y lo que hemos conocido es que él les hizo el milagro de llegar al poder y lo que quiere es que su grupo permanezca en el poder. Y él se ofrece como garantía de que eso ocurrirá. Claro. Por eso, en todo caso, si algo puede estar en la cabeza de él, es vigilar, ¿no?, que se cumpla esa voluntad superior del pueblo, como él diría. No es un egoísmo mío. Yo te rasco más. México, en las últimas 4 elecciones presidenciales, o sea, 24 años, ha tenido el mismo promedio de electores, 60%. Sí. Venezuela, ya estamos hasta la... Ya lo odiamos que se baje
fue el 60%. Nadie sabe si lo van a bajar o no, porque sabemos que sí perdió la elección porque él no presentó ningún papel. Pero con que él lo diga y el tribunal diga que no es cierto que sí ganó, pues ya ganó. Me llama la atención que con estos problemotes de dictadura y la nada más haya ido el 60% a votar en Venezuela y aquí en México. Qué buena pregunta. Hemos creado una serie de doctrinas que hablen bien de nosotros, ¿no? Como todos, ¿no? Sí. Todos inventamos una versión de nosotros mismos, ¿no? Ajá. O sea, mi currículum son los papeles que puedo acreditar. La historia que yo hago de mí es diferente. La historia que yo hago de mí tiene que hablar bien de mí. Claro. ¿No? Entonces, una de las historias que hemos creado es que somos pueblos magníficos, inteligentísimos, dados a la democracia, amantes de la paz y de todo. Lo cual, francamente, en muchos casos no es cierto, ¿no? Por ejemplo, si fuéramos un pueblo tan demócrata, ¿cómo explicas esos altos niveles de abstención? Y sin embargo, como tú bien dices, son permanentes. Sí, ¿no? Constante. Quiere decir por lo menos que hay un porcentaje importante de nuestra población a la que la vida pública le vale gorro. Punto. ¿Pero por qué le vale gorro? Pues a lo mejor está contento, ¿no? ¿Yo por qué me voy a meter en Dios? Ir a votar, luego hay... No, o sea, sí, ¿no? Total, ya está decidido quién va a ser. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué haces? Pues mira, si es el que yo quiero, pues ya estoy. Y si es lo que yo quiero, pues luego veo cómo quedo bien con él. ¿Ya? Es la doctrina Mi chofer es amigo de su chofer. del acomodo, ¿no? Otra vez, Orígenes, destino. De esos pueblos venimos, esos somos, pese a lo que digamos que somos. La realidad se nos sale, las medias se nos asoman. A ver, tienes memoria, ¿verdad? Hace 2 semanas Claudia dijo, pero con un discurso que nunca lo había visto en mi vida, ¿sí? Convencida y con una certeza impresionante, que la unión México-Canadá-Estados Unidos debe seguir toda la vida de por vida, porque es la única forma de combatir contra China, porque nosotros 3 tenemos el 30% de participación de mercado en el mundo y somos los... ¿Sí? Cosa que Andrés nunca lo hubiera dicho ni vivo ni... ¿No te llama la atención ese cambio radical? Me llama la atención y no. Me llama la atención porque creo que tiene mucho que ver con la coyuntura, ¿no? Estamos viviendo un momento en donde el presidente electo de los Estados Unidos, ¿no? Como lo hizo en su primera ronda, ha puesto en cuestión la necesidad de esa alianza y ha puesto en cuestión el papel de México, si no es que el de Canadá también. Sí. Por tanto, estamos enfrentando un reto inmediato, ¿no? ¿Qué tal que este güero llega, ¿no? Y nos corta del club? No, pues sí, la cosa se ponía muy complicada. Claro. Entonces yo veo en las declaraciones de la presidenta, ¿no? Un salirle al paso y un decir, nosotros estamos aquí puestos, no queremos salir de aquí y queremos que esto se preserve. Pero eso es lo que no me llama la atención, me parece que responde a la coyuntura. Pero por otro lado, lo que hemos visto es que en la práctica, ella como Andrés Manuel toma decisiones que en algún momento sí ponen en cuestión esa alianza, ¿no? Digamos, la reforma judicial fragiliza sí. la administración de justicia y la resolución de conflictos. Sí. La crítica sistemática, la inversión, pues desalienta, ¿no? La inseguridad que hemos venido padeciendo no convoca a que haya inversión, ¿no? Este partidarismo de ultranza de un partido hegemónico que teniendo un 56% en los votos se arroba para sí el 76%, pues tampoco es una garantía que invite mucho al capital, ¿no? En la práctica, ellos tienen un proyecto y van a seguir en esa línea del proyecto. Ok. Ya se está acabando el programa, pero yo te tengo que hacer esta pregunta. ¿Sí? Vámonos al capítulo Lamehuevos. Sí. En Atípica está en la nube. Tenemos videos
de la Luisa María Alcalde, de Ricardo Monreal, de Manuelito Velasco, de muchísimos morenistas de hoy, hace 10 años, alabando durísimamente lo que eran todas las organizaciones autónomas. Así es. Pero porras, así es. Sobre todo el Lamehuevos de Monreal te quedas claro. Día 4. Ok. 10 años después, vemos dos cosas. Cambio de discurso radical y un agachamiento hacia la presidenta, porque yo la respeto. Sí, sí. Yo viví cuando eran candidatos los tres, ella, Ebrard y Monreal, que le mentaron la 40 veces a Sheinbaum por las trampas que hizo con Andrés Manuel y demás. Y ahora de repente, señora Presidente, lo que diga la señora Presidente, Monreal se vuelve loco, está loco, se hace o nos quiere tomar el pelo cuando de repente se vuelve en el comunista más fuerte de México, cuando es más rico que Alibaba y los 40 ladrones. No es Explícamelo. No es el primero. No, pero a ver, explícame. la primera parte, ¿no? Hace 10 años ellos hablaban en contra de esas iniciativas. Pues claro, hace 10 años estaban en la oposición. No, a favor. Por eso, sí. Hace 10 años estaban en la oposición, ¿no? Correcto. Y obviamente como la oposición, ellos fueron en gran medida los que impulsaron la creación de esos órganos para poner límites al que estaba en el poder. Sí, señor. ¿no? Entonces, ¿qué querían? Poner límites al que estaba en el poder. Ahora están en el poder. Sí. Entonces, el libro se lee al revés, ¿no? ¿Te gusta eso que se hizo para poner límites al poder? ¿De qué lado estás? Enfrente al poder, claro que me gusta. Ahora, ¿de qué lado estás en el poder? Claro que no me gusta. Porque el enunciado era para poner límites al poder, ¿no? Si estabas en la oposición le querías poner límites, ahora estás en el poder, pues quieres que te lo quiten. A ver, doctor, yo entiendo una cosa en español. Hace 10 años, manejar borracho no se permite, porque o machucan a un inocente, sí. No pueden manejar pedos, ok. 10 años después, bueno, si manejan pedos, no hay problema, porque es problema del que maneja pedo y es problema del que machucaron, el pobre que lo machucaron. Pero eso es disciplina. Dice, espérate, ¿no dijiste que era peligrosísimo que manejen pedos? Y ahora resulta que no es peligroso. ¿Cómo se llama eso? ¿Hipocresía? Se llama ¿Mentura? Acomodatismo. ¿Con qué objeto? Estar bien con el que está en el poder. Te repito, en sociedades piramidales, el que esté abajo está por entero sometido a la decisión de arriba. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿No? Quedar bien con el de arriba. ¿Para qué? Pues para ser el que mande. No va a mandar nunca Monreal, ni volviendo a nacer va a mandar. Por eso yo no digo, lo que digo es, me preguntas qué cambia el discurso, ¿no? Sí. En una sociedad piramidal el que está abajo envidia al que está arriba, sí. ¿no? Y mientras esté arriba no quiere problemas con el de arriba. Correcto. Entonces le da por su lado. Sí. Aunque por otro lado quiere quitarlo. Una vez que llega al poder, ¿no? Entonces su discurso tiene que ser al revés. Oye, pero usted llega al poder, sí, y ahora, no, pues ahora lucho porque nadie que está abajo se me trepe y me quite. Entonces pasas de una lógica democrática de abajo el tirano, ¿no? A una lógica autoritaria, y es el tirano se justifica siempre y cuando tenga buena intención. Como yo soy ese tirano, pero con buena intención, entonces soy un ser necesario. No soy criticable, soy necesario. Entonces inviertes el discurso. ¿Cómo se llama eso? Pues acomodarse a la circunstancia. En otro tiempo, Claudia era la competidora frente al juez, ¿no? Sí. Entonces había que jugar a los empellones, ¿no? Bueno,
finalmente ella fue la que quedó, ¿no? Entonces, ¿te vas a poner al brinco con la que quedó? No. No. Entonces, pues le achicó, ¿no? Así se llama en español, ¿no? Achícale, ¿no? Bájale. Pues bájale, ¿no? No vaya a ser. Sí, no vaya a ser. No vaya a ser. Claro. Pero es la doctrina nacional. Ese es el hábito nacional de comportamiento. No quieres problemas con el de arriba. ¿Por qué? Porque tiene el poder, ¿no? ¿Qué quisieras? Pues quisiera yo estar donde él está. ¿Y puedes? Pues no. Entonces, ¿qué haces? No te metas en problemas con él. Ahora, la vida da la vuelta. Y ahora tú llegaste hasta arriba, ¿no? Y entonces, ¿cómo ves las cosas? No, pues yo creo que fue bueno que yo llegara. Porque a diferencia del malo anterior, Sí, no, claro. yo no soy malo, yo Claro. soy bueno. Sí, pero estás en la misma posición del anterior, sí, pero la diferencia soy yo. El puesto es malo, pero yo soy el bueno, en el buen puesto. Entonces soy un ser necesario. Y entonces, ¿cuál es tu prioridad? Pues que no me quiten. Que no es que si me quitan, quitan al bien. Claro. Y entonces se reinstala el mal. Y yo siempre he luchado contra el mal. Entonces ahora mi forma de luchar contra el mal es quedándome. Y entiendo más a Sheinbaum cuando me acusó de que yo dije que la oposición necesitaba un López Obrador. Se ofendió muy feo. Y al final yo creo que tengo razón. Y entiendo por qué se ofendió. Tlatuani uno. Pues sí. Si no me espantes al consumidor. ¿Cuál es la diferencia en un régimen como el régimen de la Iglesia Católica? No sé. Lo que pasa es que en el caso de la Iglesia Católica, el Papa no oculta ser representante de Dios. Claro. No, al contrario, ¿no? Digamos, su lujo es ser representante de un solo Dios, ¿no? Exacto. Y por tanto, todo lo que hago es en representación de Él. Y por tanto, todos debemos obedecer, no a mí, sino al representante de Dios que soy yo, ¿no? Entonces, en ese discurso hay una menor competitividad entre todos saben que ese Papa se va, ¿no? Ahí no hay elección. No. Y todos saben que cuando él se muera, no, pues la bolita está entre nosotros. Entonces es una cuestión de formar colas. En cambio aquí, ¿no? Es en cierto sentido ominoso que vean en el que está la representación del que ya no está. Es como hacerlo menos, ¿no? O sea, el que de verdad manda es el otro y no tú. Pues eso calienta. Entonces, la indiferencia de la mayoría de nosotros los mexicanos es porque estamos acostumbrados a vivir así. Sí. Y no le encontramos ninguna objetividad. Así crecimos, ¿no? Es una suerte de acomodatismo ontológico. ¿Y cómo se acaba? ¿Cómo se acaba ese régimen que está en el poder? Pues a medida en que ese régimen se vuelva sistemáticamente disfuncional y vaya encontrando cómo los que creían en él lo dejan de creer y aquellos que quieren un cambio sienten que pueden hacer el cambio. Pero es una cuestión de tiempo. Y la historia camina despacito, sí, ¿no? Sí. Tú y yo vamos a vivir 80, 90, ¿no? Más. Bueno, ponle tú 100, ¿no? Sí. Bueno, México lleva ¿cuántos siglos? Claro. Pues entonces México tiene tiempo. Tú y yo no. No. Pero México sí. Pero a ti te late que vamos a vivir otra vez otros 60 años del PRI, 70. Si la pregunta es, ¿ellos se quieren quedar? Sí. Sí, claro, duda, seguro. ¿no? Si la pregunta es cuánto tiempo los vamos a dejar, pues ahí sí yo voltearé a ver a los que estamos de este lado, ¿no? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿No? Me voy a encontrar con un 40% que va a decir, ¿ya a mí qué? Exacto. Y ese 40 no hay forma, ¿verdad? Ese 40% dice, esté con el que esté, yo veré cómo le hago. Si está de mi lado, no tengo nada que hacer, tuve suerte. Y si me toca que el que llega es enemigo mío, pues a ver qué hago. Yo voy a quedar bien con él. Y ya. Así aprendimos. Ese es el hábito nacional. Es una historia fea.
pero es real. No habla muy bien de nosotros. No somos el país heroico que hemos creído. No somos el país, digamos, de grandes glorias que hemos querido, ¿no? Tú ponte a pensar en muchos de nuestros héroes, mano, son patéticos, ¿no? Patéticos. El jefe de la plaza de la Ciudad de México, cuando la invasión norteamericana, ahorita se me escapa el nombre, ¿no? Que tiene un monumento en la colonia Coyoacán, ¿no? Pues llega el ejército norteamericano, entra y ponen a ondear la bandera en el Palacio Nacional. Y el jefe de la defensa de la ciudad... ¿La bandera gringa? Sí, 1847, ¿no? Wow. Y el jefe de la guardia que le tocaba defender la ciudad declara, si hubiera habido parque no estarían aquí. Sí. Oye, es una confesión terrible, ¿no? Sí. O sea, el jefe dice... Era Miramón. Si hubiéramos tenido lo que no tuvimos, habríamos ganado. Primera parte, ¿y por qué no lo tenían? ¿No? Y sin embargo, esa se toma como una frase heroica. Heroica, sí. En la base de su monumento está la frase. Si hubiera parque no estarían ustedes. Exacto. Aquí. No, si hubiéramos ganado seguramente no hubiéramos perdido, pero pues sí. Seguro. Pepe Newman, feliz Navidad. Gracias, mi Carlos. Que tengas el mejor año de tu vida. Igualmente. Nos vemos en enero. Sale. Estamos cocinando un programa para Typical Entertainment. Gracias. Y es tu casa. Gracias, mi Carlos. Y gracias a todos. Muy feliz Navidad, de verdad, todo lo mejor. Igual, y familia Typical, sigan disfrutando de nuestra programación. Nos vemos mañana lunes a las 9 de la mañana en Por qué con Pedro Ferriz, Pepe Rubinstein, Sarita Dulce, Luis Berman y su servilleta. Gracias a todos. Fue un lindo programa. Gracias Pepe. Carlos. Gracias. Gracias. Familia Typical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Typical TV se la dirigí al expresidente de Uruguay, José Mújica. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan el favor de viralizar este video entre sus amigos y sus conocidos. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice: carta dirigida al expresidente de Uruguay, José Mújica, y entre paréntesis, nadie de la 4T te llega al dedo chiquito. Nadie. Y tengo un pequeño prólogo. Por vacaciones, nos vemos de regreso el jueves 9 de enero del 2025. Bien. Estimado José, te tengo que confesar algo. Para mí, eres el mayor ejemplo de lo que un político debe ser. Humilde, ético, honesto, muy inteligente y sobre todo un ser congruente en tu forma de actuar. Como muchos jóvenes no te conocen, les daré un pequeño resumen de quién eres. Don José fue guerrillero de la FARC. Estuvo preso sin ninguna acusación durante 12 años. Fue secretario de Estado, diputado, senador. Fundó su partido político de izquierda, el Movimiento de la Liberación Nacional, los Tupamaros. Fue nombrado doctor honoris causa por 12 universidades en el mundo. Entre sus premios también fue galardonado por el gobierno mexicano con el Águila Azteca. Es un gran humanista y un gran fuera de serie. Como presidente de la República, gobernó sus 5 años desde su residencia. ¿Oyeron bien? Desde su residencia. Jamás vivió en casa oficial de gobierno y al día de hoy sigue conservando su bocho. Y por si me faltaba algo, donó el 80% de su sueldo a organizaciones populares para que este sector de la sociedad viva mejor. Mi querido Pepe, al día de hoy, sigue siendo el mejor ejemplo de la congruencia y de la honestidad. Cambiando de tema, te escribo esta carta semanal porque estoy seguro que tú sí vas a entender muy bien mi encabritada con la basura de gobierno que actualmente nos gobierna.
nos gobierna. Te explico. Al día de hoy, este gobierno de mierda está iniciando su segundo mandato presidencial. Su primer presidente, como sabes, fue Andrés Manuel, ese tipejo que tanto desprecias. Durante el gobierno de esta basura de ser humano, México vivió la historia más negra que se recuerda. Acusó de corrupción y de corruptos a grupos de los cuales nunca comprobó su culpabilidad. Difamó a periodistas, defendió a los medios simpatizantes de su movimiento y les llenó de oro sus alforjas, aunque estos medios carecían de circulación y de rating. Hizo muy ricos a los ricos e hizo nuevos ricos a sus aliados. Sus hijos fueron los que manejaban con un poder inusitado el tráfico de influencias, convirtiéndose así, al día de hoy, en los Alibaba sin necesidad de sus 40 ladrones. Destrozó la construcción de un aeropuerto de primer mundo y construyó en su lugar una mierda de aeropuertito. Siempre pensó en chiquito. Siempre destruyó las bases de una república democrática para convertirla en una dictadura de partido. Andrés siguió los principios del populismo del movimiento de Sao Paulo, creando sus conferencias mañaneras. Dichas conferencias eran para esconder la realidad del país y vendernos un Shangri-La que nunca existió. Le retiró el apoyo económico a todos los expresidentes, pero eso sí, él, sin haber trabajado un día de su vida, recibe una pensión mensual millonaria de parte de su hijita Claudita, que ni Obama recibe al día de hoy. Además, mandó construir un cuartel de la Guardia Nacional a 1 kilómetro de su casa para estar bien protegido. También se mandó a construir un hospital de primer mundo, ese sí, como en Dinamarca, por si tuviera una emergencia. Andrés es al día de hoy cuidado y protegido con más de 50 soldados de la Guardia Nacional en la chingada. Su casa tiene protección contra drones. Y lo más vergonzante de su gobierno y el de su hija putativa Claudia. Dijeron que nunca iban a volar en avión privado y para variar nos mintieron. Nos dijeron que iban a ser austeros. ¿Y qué crees, Pepe? Los dos presidentes destruyeron la casa presidencial que Lázaro Cárdenas fundó y está sentado en el Palacio Nacional. Más de 50 miembros en la servidumbre, 10 jardineros, 8 cocineros y ayudantes de cocina, soldados por todas partes del palacio para cuidarlos. Gobernadores, ladrones o narcos, inseguridad al 100%. Pero eso sí, ellos viviendo como reyes. En fin, José, esto resume lo que es la 4T. Son unas mierdas de seres humanos. Son mentirosos, falsos, hipócritas, corruptos, populistas y lamehuevos. Un narcopartido, ladrones de huachicol que odian a México y a los mexicanos. Dictadores y cerdos. Pobre México, José. Y pensar que se creen mejor que tú. Vaya cinismo, ¿verdad? Familia Típica, esta es la carta de este jueves. Disfruten de unas fiestas navideñas maravillosas. Cuídense, tengan el mejor año nuevo de su vida, que así está decretado. Dios los bendiga y nos vemos el 9 de enero. Muy buenos días.